dice si nuestro modelo aproxima bien o no los puntos y podemos ajustar la pendiente y el intercept de la recta para buscar la recta que tiene el mejor o que tiene menos errores. Y este método, me habían dicho, es el clásico algoritmo de mínimos cuadrados, donde buscamos la recta que minimiza el error cuadrática. Me interrumpen así porque a veces tengo miedo de decir cosas demasiado obvias para ustedes, así que me dicen si quieren profundizar. Entonces, en la regresión logística nos gustaría poder hacer un poco lo mismo, pero nos complica porque no es una recta, es una curva. Entonces, ¿cómo podríamos tener un equivalente de este algoritmo de Ordinary Least Squares, pero para la regresión logística? Y lo bueno de eso es que, y eso es clave, quiero destacar eso, que la regresión logística es una ecuación que podemos transformar en ecuación lineal. Porque adentro de esta ecuación logística, esta parte, el fx aquí, es una parte lineal. Entonces, podemos hacer una transformación y volver un poco a un problema que sabemos resolver para la regresión logística. Y es lo que quiero presentar ahora. Va a ser un poco técnico, matemático. Espero no perderles, pero me interrumpen para clarificar lo máximo que se puede. Lo primero que quiero destacar, y es algo que explican muy bien en los videos YouTube que les compartí, es que la probabilidad, el concepto de probabilidad, se puede ver también como un concepto de cuotas, o odds en inglés. Entonces, si por ejemplo tengo un paquete de ratones, algunos son sanos, algunos son enfermos, tengo 10 en total, 2 son enfermos, entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener un ratón enfermo? Si elijo uno, tengo una probabilidad de 0,2. Y este concepto de probabilidad también puedo expresarlo con el concepto de cuotas, que tal vez conocen si hacen apuestas deportivas o si juegan a póker. Es la esperanza, como la esperanza de, no sé cómo se dice en español, la ganancia esperada. Y es típicamente el ratio entre la probabilidad de tener 1 y la probabilidad contraria, en este caso la probabilidad de tener 0. Entonces tengo una probabilidad de 0,2 de tener un ratón enfermo y 0,8 de tener un ratón enfermo. Entonces me da una cuota de 1 dividido por 4. ¿Me siguen hasta ahora o quieren precisar? Sí, se entiende. Entonces, a ver si he olvidado algo. Entonces, para decirlo de otra forma, si hacen apuestos, o apuestas, no sé si es femenino o masculino, si hacen apuestas, van a ganar una vez. Si dicen, voy a elegir un ratón y va a ser un ratón enfermo, van a ganar una vez y van a perder 4 veces. Eso es lo equivalente. Y la regresión logística, entonces vimos que la regresión logística está trabajando en un espacio de probabilidad entre 0 y 1. Y es la probabilidad que un ratón sea enfermo, en este caso. Y lo que podemos hacer es transformar este espacio, en lugar de tener un espacio de probabilidad, transformarlo a un espacio de cuotas. Y es lo que se hace con esta función logit. Entonces, aquí tengo probabilidad dividido por 1 menos probabilidad. Es justamente, eh, mi fórmula para pasar de las probabilidades hacia las cuotas. Y si hago el log de esta cuota, por ejemplo, si aquí tengo una probabilidad de 0,5, entonces dado una característica,
una característica, observo que tengo una probabilidad de 0,5 que un ratón sea enfermo. Eso si lo transformo al espacio de cuotas, voy a tener el eje 0. Si hacen el logaritmo neperiano de 1, les da un valor de 0. Y podemos hacerlo para varias probabilidades. La probabilidad 0.7, si lo transforman al espacio de cuotas, llegan a un valor de 1. 0.88 sería 2, 79 sería 3, etc. ¿Me siguen hasta ahora? Estoy transformando este espacio a este otro espacio. Pero ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con estos puntos? Porque estos puntos de entrenamiento, aquí tenemos ratones que no están enfermos, entonces tienen una probabilidad 0 de ser enfermo, y estos ratones que están aquí, tienen una probabilidad 1 de ser ratones enfermos. Y si tratan de hacer, esta fórmula, log, entre paréntesis, 1 dividido por 0, van a llegar a más infinito, y si lo hacen aquí, van a llegar a menos infinito. Entonces tendríamos estos puntos como al infinito positivo e infinito negativo. Vi que Sebastián levantó la mano. Profesor, solo me queda una duda, ¿por qué aplicarle la función logaritmo a la división de probabilidades? Em, es justamente para poder transformar este espacio, para poder llegar a un espacio que no está limitado entre 0 y 1, y tener un espacio limitado entre menos infinito y más infinito. Es como una función de transformación. Ok. Y eso, sí. Sí. Bueno, tal vez puedo explicarlo de otra forma. Aquí hay un exponencial, ¿cierto? Sí. Y, lo que estamos haciendo en realidad con el log es el contrario de eso. Entonces estamos transformando esta ecuación para poder trabajar al nivel de esta ecuación lineal. Entonces estamos, como decirlo en español, decomponiendo esta ecuación logística con el log para llegar a la ecuación lineal, y luego vamos a volver atrás y volver al espacio de probabilidad. Voy a explicarlo completo y tal vez luego podemos resolver. Va a ser más simple, creo. Entonces, aplicamos esta transformación, pero en este espacio el problema que tenemos es que nuestros datos de entrenamiento están al infinito positivo e infinito negativo. Entonces, tampoco podemos utilizar el método de la regresión lineal para calcular la distancia entre una recta y los puntos, porque la distancia es infinita. Entonces, aún no podríamos hacer lo mismo que la regresión lineal. Pero lo que hace la regresión logística, entonces, entonces no se puede aplicar el método de ordinary least square para buscar cuál es la mejor recta que permite explicar estos puntos, porque tenemos una distancia infinita. Entonces lo que se hace es proyectar, es primero poner una recta aleatoria, entonces definir un modelo aleatorio, poner una ecuación lineal aleatoria, es la recta que está en rojo, y proyectar estos puntos de entrenamiento que tenemos en esta recta. Entonces, si por ejemplo tenemos este punto verde que tenía un valor de x cerca de 2, por ejemplo, podemos calcular con esta recta cuál es el valor y en este espacio. Entonces tendríamos, por ejemplo, un valor entre -1 y -2.